realidad virtual, Internet de las cosas, blockchain, robótica, ingeniería genética. De igual forma, a los emprendimientos sociales y tecnológicos, profesionales al cuidado de los grupos humanos, energías renovables no convencionales, entre otros. Antes del COVID, voy a dar algunas cifras, el país necesitaba, en el caso, en lo referente a código fuente, tirar código fuente, el país, diferentes observatorios laborales, gremios que manejan toda la industria del desarrollo del software, los empresarios, los presidentes de las compañías, planteaban que el país necesitaba 80.000 personas capacitadas en código fuente, es decir, con conocimientos en lenguajes como Java, JavaScript, Python, .NET, HTML, C, C++. Y entre todas las instituciones públicas, Fernando, y privadas del país que ofrecemos estos programas, solo estábamos en capacidad de formar 15.000 personas anualmente, lo que significa que antes del COVID teníamos un gap de unas 65.000 personas. La pandemia, como bien lo has planteado Fernando y como lo expuso Reinaldo, la pandemia está acelerando todos los procesos de automatización industrial y robotización. Los empresarios, de otro lado, han concluido que la transformación digital no es una moda, es una necesidad sine qua non para garantizar la supervivencia de sus negocios. Lo que ha ocasionado que la brecha, la pandemia ha ocasionado que la brecha y las conclusiones de los empresarios, ya digamos, las competencias digitales ya no son solamente inherentes a la industria del desarrollo del software, no, las competencias digitales ya son competencias transversales a todos los sectores económicos. Lo que la pandemia, como lo dije anteriormente, está acelerando estos procesos de automatización industrial y robotización, y lo que ha ocasionado es que la brecha se haya ampliado significativamente y se calcula que ahora Colombia necesita 300.000 personas capacitadas en manejo de código fuente. Si las tuviéramos, podrían encontrar esas personas inmediatamente un trabajo formal, estable y bien remunerado. En el SENA estamos trabajando para formar a nuestros aprendices en las competencias digitales y socioemocionales que nos están demandando los empresarios. En este diálogo fluido y permanente que sostengo con los gremios y los presidentes y gerentes generales de muchas compañías grandes, medianas y pequeñas, hemos concluido que esta formación debe ser abordada de forma colaborativa. El SENA por sí solo no es capaz. En lo referente a habilidades digitales, con mucho énfasis en código fuente, de formar 300.000 personas. Nosotros necesitamos unir recursos, unir esfuerzos, articularnos con otras entidades del Estado y empresas del sector privado para, de una forma escalable, lograr formar ese talento humano que va a necesitar el país después de superada la pandemia. Por ello, en el SENA venimos adelantando alianzas con grandes compañías internacionales en procesos de transferencia de conocimientos, formación y certificación de competencias. Nosotros somos conscientes que estas grandes empresas como Siemens son las que tienen el conocimiento. Estas grandes empresas, estas grandes multinacionales que están ubicadas en el cuadrante de Gartner, en el extremo superior derecho, lo que da a entender que son las empresas disruptivas, las empresas que tienen el conocimiento, las empresas que saben que son jugadores de primer orden en este mundo de la cuarta revolución industrial, en este mundo de la transformación digital, en este mundo de la robotización, de la automatización de procesos. Con esas empresas hemos venido estrechando las alianzas y ellas nos están haciendo transferencia de conocimientos, no solamente a nuestros instructores, también a nuestros aprendices. En el caso de Siemens, tuvimos la oportunidad de estrechar esa alianza, esos recursos, esos esfuerzos de encontrar sinergias, y ya han varios, decenas de instructores del SENA han tenido la posibilidad de viajar a Alemania y estar y de ver de primera mano
cómo se están realizando estos procesos de transformación digital, cómo el sector empresarial europeo se está insertando exitosamente en este disruptivo, cambiante mundo de la cuarta revolución industrial. Cierro esta intervención con un corto video de la inauguración de un ambiente de aprendizaje que abrimos con Siemens para la formación de competencias relacionadas con la industria 4.0. En esta, digamos, en esta inauguración, este ambiente, uno de los ambientes de formación más modernos que tenemos en Latinoamérica, es decir, lo mismo que están aprendiendo los jóvenes alemanes en cuanto a automatización industrial, ya en el centro, en el complejo de Palo Quemado, en la ciudad de Bogotá, ya tenemos ambientes similares a los que se están, con los cuales se está capacitando a la juventud alemana, pues ya en Bogotá tenemos ambientes similares gracias a esa alianza que hicimos con Siemens. Yo quiero que vean este corto video donde el CEO de Siemens a nivel mundial estuvo presente en la inauguración conjuntamente con el presidente Duque. Esta alianza va a permitir que más de 50.000 jóvenes en todo el territorio nacional adquieran los conocimientos más avanzados en áreas como la automatización industrial, la mecatrónica, la computación en la nube. Es el primer ambiente de formación que desarrolla Siemens en Latinoamérica para beneficio de miles de jóvenes colombianos, y una vez realicen todo el proceso de formación van a ser certificados por el SENA y por Siemens. Estamos viendo cómo el SENA trabaja con el sector privado. Esos son los mensajes de un SENA que mira hacia el futuro, y este va a ser el gobierno que va a llevar el SENA hacia la cuarta revolución industrial y hacia los empleos de valor agregado para que los jóvenes de Colombia sigan posicionándose por su talento, por su inventiva y por sus capacidades. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Interesante este tipo de alianzas, este tipo de una empresa como Siemens que pensaba, y soy testigo del tema, son de esas grandes compañías de tecnología de punta que están presentes hace muchas décadas en Colombia y que logran hacer esta transferencia tecnológica a una institución como el SENA, sobre la cual reposa llevar el país a la cuarta revolución industrial. Yo no sé, pero ahora seguramente tenemos oportunidad de hablarlo, doctor Carlos Mario, y es cómo era el SENA de la primera revolución industrial, de la segunda y con la tercera, y cómo se apresta para que sus aprendices verdaderamente se puedan incrustar en la empresa, en la economía digital, y obviamente a través de la historia del SENA uno podría contar la historia de la transformación económica de Colombia. A continuación, invito al doctor Ignacio Gaitán Villegas, es el presidente de Impulso de Colombia, a que nos ayude un poco a contarnos. Hay más de 850 personas conectadas y por redes sociales podemos alcanzar unas 1.200 personas interesadas en eso. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo se está adelantando el tema de la transformación digital en Colombia, de la industria 4.0, y tratar de realmente sensibilizar a los incrédulos? Y es qué está haciendo el país verdaderamente para caminar en este sendero, pues que es una obligación de la transformación tecnológica. Adelante, doctor Ignacio. Fernando, de verdad que es una alegría muy grande saludarte, igual a Reinaldo, a mi amigo, parcero, compañero de camino, que es Carlos Mario, con quien tengo la fortuna de compartir una amistad hace muchos años, y Fabiola. Yo creo que comenzaré con una reflexión inicial antes de darles algunas ideas, porque oyendo a Reinaldo y a Carlos Mario nos pasa, Fernando, cuando estamos en estos espacios, y felicitaciones por el tema, porque yo creo que hace muchos días, por lo que estamos viviendo, estaba que me hablaba en conversaciones así, porque como tú lo decías, primero, pues los foros se reinventaron, y segundo, tener 1.000 personas en un foro es un éxito per se, así que felicitaciones a la República y a sus aliados. Yo creo, Fernando, que voy a comenzar por una frase por allá en marzo que tuve la oportunidad de oír de nuestra ministra de Energía, de María Fernanda,
cuando comenzábamos a armarse los equipos que iban a estar apoyando parte de este proceso, y me dice, Nacho, creo que es un buen momento para los innovadores y para los emprendedores, y creo que es el mejor momento para la tecnología. Esto era tal vez la primera semana en donde estábamos comenzando a tomar las primeras medidas de confinamiento. Y un poco, me acuerdo habernos sentado con un marcador y en un tablero con Víctor Muñoz y empezar a pensar cuáles eran los retos digitales de este proceso. Tú bien lo sabes, Fernando, he tenido la fortuna de compartir contigo varios de estos espacios. Me acuerdo el otro día uno particular que hablamos en el sector del agro, en la apropiación de tecnologías, y como que se ha vuelto muy recurrente el último año en Colombia tener espacios y espacios y espacios relacionados con la adopción de tecnologías 4.0. Y era como la conversación que esto va a pasar, pero solo sucede cuando sucede, como cuando un equipo prepara la final, a Carlos Mario y a mí que nos gusta harto el fútbol, aunque tenemos diferencias conceptuales, la final se juega el día de la final, las finales no se juegan ni después, ni se juega antes, se juega al momento que uno salta a la cancha. Pues pasó un poco esto. La pandemia nos puso en temas de tecnologías a saltar a la cancha. Algunos entraron sin guayos, otros entraron sin uniforme, otros entraron perfectamente uniformados, otros se habían anticipado, ya tenían uniforme, tenían sudadera, ya tenían el masajista que los iba a ayudar después del partido. Y fue como que en un momento rápido todos nos encontramos en un lugar, y en ese lugar lo primero que hicimos era pensar que la mejor herramienta, y fue una instrucción muy clara del presidente, era usemos la tecnología como mecanismo de adopción. Y fue por eso que ustedes lo han visto, a la semana teníamos la plataforma de la página de coronaviruscolombia.gov.co. Esa plataforma nos ayudó a empezar a mapear datos, información, empezar a involucrar temas de, por ejemplo, asistencia psicológica, de unir la página del Ministerio de Educación en temas de Colombia Aprende, de unir iniciativas de varias entidades, trabajó mucha gente con Carlos Mario. Y era un primer paso de eso que tú decías, el gobierno que está haciendo, era primero acerquémonos al ciudadano tecnológicamente para que tengan información de la mano en medio de una incertidumbre tan grande. Una segunda acción rápidamente fue empezar a desarrollar el Corona App, que ha sido una herramienta muy interesante en temas de trazabilidad y permitir al ciudadano de manera amigable tener acceso a información. Y así 10 iniciativas que más adelante les contaré, pero que era responder con una coherencia, era que si le pedíamos a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa adoptar tecnología, pues creo que nosotros rápidamente debimos haber hecho lo mismo, y creo que ha sido una primera reflexión. En este orden de ideas quiero mostrarles estas 4 slides rápidos, en donde quiero mostrarles el panorama de lo que tenemos ahorita en Colombia en temas de adopción y lo que estamos haciendo. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Ya, muy bien, gracias. La primera es, ¿qué porcentaje realmente nosotros, de nuestro aparato productivo, y aquí quiero dejar claro que estamos hablando de micro, pequeña y mediana empresa, y en el caso de gran empresa, estamos adoptando realmente tecnologías? Y en la última información que logramos tener, estamos hablando del 29%. Y eso implicaba un reto cuando comenzó la crisis, es que, ¿qué hacíamos con el otro 70%? Porque quienes lo estaban trabajando, pues ya había un mensaje que rápidamente, y yo creo que Reinaldo lo decía, el video es maravilloso, y además me gusta más la frase final de la filosofía en este momento de Siemens, y era rápidamente, pues quien está en el proceso industrial está, y básicamente se movió a eficiencias, manejo de inventarios, IoT y todas las demás tecnologías. Pero el otro 70%, pues queríamos medirlo, y encontramos, por ejemplo, que el 41% ya está pensando, al menos, está implementando en una unidad de negocio la opción de tecnologías. Y es un tema muy importante, porque de alguna manera entendemos, y hay algunas barreras, que supongo que Fernando las pondrá más adelante a hablar, pero tenemos barreras financieras, barreras de acceso a tecnologías en Colombia, hay barreras de cultura de los equipos de gestión. Alguna vez lo hablaba con Carlos Mario en muchos de nuestros viajes los fines de semana, construyendo país, y cómo también es importante que la cabeza de la organización entienda el proceso. No es únicamente la moda, sino el proceso, la importancia, y creo que muy bien Reinaldo nos lo mostró, de todos los impactos que podía tener la opción de tecnologías. Nos encontramos también que hay un grupo que se estaba listando, que era un 30%, que estaba en esa parrilla de partida, y lo menciono porque
porque había conciencia, pero no había implementación. Ahí estamos tratando de levantar a quien impulsa la situación actual, porque no es menor en términos de que esa parrilla a muchos, estamos calculando que la mitad lo llevó obligatoriamente a transformarse. Nos acompañó mucho, tú sabes, Fernando, desde el Ministerio de Comercio, ustedes hacen cubrimiento permanente sobre esos cambios. Empresas que hace un mes simplemente eran proveedores de, por ejemplo, ropa industrial, y hoy son proveedores de toda clase de elementos médicos, por ejemplo. Y hay una brecha que estaban preparados, pero que rápidamente les tocó transformarse. Hay un 45% que dice que por falta de recursos o conocimiento no escalan tecnología. Y por eso me parece muy importante lo que Carlos Mario decía ahorita. La alianza que por ejemplo, tuvieron con Siemens aquí en Bogotá no es menor, porque es una forma de romper ese sofisma que los recursos son una brecha, pero ya hoy el Estado, y hablo del SENA, que es una entidad maravillosa que está acompañando el proceso, genera mecanismos de acompañamiento, Colombia Productiva, en temas, por ejemplo, de fábricas de productividad y así otros programas de parte del gobierno. Si nos movemos a algo ya mucho más particular, les quiero mostrar el análisis que tenemos en pequeña y mediana empresa en temas de adopción y qué tecnologías estamos adoptando. Realidad virtual es tal vez de nuestro mapa de tecnologías la menos adoptada. Ustedes van a encontrar tres tipos de segmentados de empresas, micros, pymes y grandes. Y la realidad virtual realmente es muy de nicho, por eso encontramos una opción baja. En robótica ya empiezo a ponerme en la sintonía con Reinaldo. En robótica encontramos un salto muy importante en la gran empresa, en donde ha robotizado grandes cadenas, pero todavía casi inexistente implementación de modelos asociados a robótica en la micro y pequeña. Hay una brecha que es financiera claramente y que a través de políticas que miraremos más adelante definitivamente tenemos que acompañar. El blockchain vuelve a ser la misma discusión de la robótica. El uso de blockchain implica mucho trabajo de desarrollo, de talento. De hecho, estamos frente a un reto muy importante, es trabajar mucho más el tema de desarrollo de talento y conocimiento en temas de blockchain en Colombia. Creo que la implementación va a implicar también un trabajo de mayor expertise desde el punto de vista de talento en Colombia. Impresión 3D. He tenido la oportunidad, por incluso bajo liderazgo del ministro Restrepo, de empezar a trabajar un proyecto más profundo con algunas de las compañías de tecnología grandes en el mundo en temas de impresión 3D. Se calcula, por ejemplo, que la impresión 3D va a tener un impacto muy importante, solo para poner un ejemplo, en tránsito de mercancías por el Canal de Panamá en los próximos 20 años. Se cree que va a disminuir un porcentaje importante por el hecho de tener la capacidad en muchos países de desarrollar inventario, valga decirlo, online, si lo podemos llamar, de inmediato a través de impresión. Y es una tecnología que en lugares, por ejemplo, como la región de Cataluña, en España, está revolucionando el tejido industrial. Hay un gran parque de impresión 3D, uno de los 3 más grandes del mundo, y uno ya tiene la oportunidad de mirar el impacto de impresión 3D en todos los sectores, y no solo me refiero a los tradicionales, hablo mucho de salud, por ejemplo. Inteligencia artificial es una de esta primera etapa en donde yo creo que en la siguiente medición vamos a encontrar una opción mucho más importante después de la pandemia. Fue uno de los grandes cambios en temas de monitoreo, de acompañamiento, de acercarnos, de hacer las interfaces con Internet de las cosas y poder monitorear incluso el ingreso de los empleados de nuevo a las empresas a través de inteligencia artificial, manejo, disminución de inventarios. Pero todavía, si se dan cuenta, a pesar de que es una de las 4 tecnologías más importantes, más relevantes, estamos todavía muy quedados en el tema de adopción. Big Data, yo en las diferentes conversaciones que he tenido estos 3 meses, un poco planteaba que tal vez es el gran ganador de este proceso, y hablo de parte nuestra, por ejemplo, en el equipo de gobierno y de la Consejería de Asuntos Económicos e Impulsa y el Ministerio de Tecnologías. Gran parte de la información que se toma o se ha tomado para tomar decisiones en términos incluso de apertura o cierre de sectores, en toma de creación de nuevos proyectos de acompañamiento, hablaré de comercio electrónico más adelante, ha sido gracias a la conciencia que ha generado la pandemia sobre la importancia de la información. Hoy tenemos en línea nosotros 3 o 4 plataformas donde monitoreamos información de países, de ciudades, comparaciones, etcétera. Y yo creo que ha sido una de las tecnologías más rápidamente adoptadas y que más conciencia ha generado. Diría, si se dan cuenta, por ejemplo, en la mediana empresa hay una importancia de adopción. Definitivamente Internet de las cosas es una de las 4 grandes tecnologías
que hoy más rápido están implementando. Las aplicaciones han ayudado mucho. El tema de monitoreo es muy, muy importante. Hoy en Colombia hay una infraestructura interesante de laboratorios ya de Internet de las Cosas. Encontramos como Accenture, por ejemplo, en Medellín, o aquí en Bogotá, Telefónica, tiene con nosotros un laboratorio de Internet de las Cosas. Lo que está haciendo el SENA en infraestructura es maravillosa. También en temas de robótica, ya Carlos Mario lo dirá. Pero ahí hay un tema interesante, si se dan cuenta, ya se equilibra la cancha, ya hay los tres grandes elementos empresariales están en esa conversación. El tema de iCloud o computación en la nube definitivamente es otra de las tecnologías ganadoras en este proceso. La importancia de migrar información para manejo de información masiva ha sido muy relevante. Creo que también ahí las empresas de tecnología han jugado un papel muy importante. Colombia se está volviendo un mercado muy interesante y también hay jugadores grandes y pequeños y mucho emprendedor en esa tecnología. Y definitivamente el tema de ciberseguridad. Hay una conciencia muy importante. De hecho, se dan cuenta, si miramos los COMPES que hemos sacado del 2018 hoy, el primero o segundo fue temas de ciberseguridad, porque efectivamente que hay un tema muy importante. El domingo hace 8 días, como todos los domingos, tenemos la oportunidad de conversar con Víctor y con el viceministro Germán Rueda y con la ministra Karen, con, por ejemplo, el gobierno de Israel, y hablábamos y ellos dicen que gran parte del futuro del emprendimiento y la innovación va a ser llevar la ciberseguridad al ciudadano. Entonces creo que es una de las tecnologías ganadoras. Aquí simplemente, para tenerlo como análisis, es realmente la contribución del sector manufacturero al Producto Interno Bruto, y aquí es donde la eficiencia que Reinaldo planteaba va a ser muy importante, porque creo que hay una tarea y una caída importante en esa participación. Por lo tanto, creo que la cancha la vamos a equilibrar a través de eficiencia y productividad que nos ayudan las tecnologías 4.0. En temas de producción, pues simplemente les quiero mostrar el impacto en empleo en el sector, que es muy importante, y que los Mario lo mencionó. Las estadísticas, cuando uno le dicen que países como Alemania, hay muchas fuentes, pero gracias a la adopción de tecnologías está migrando ese nuevo empleo del cual Carlos Mario habla permanentemente, de esas nuevas competencias, y cómo el sector manufacturero es extensivo en temas de empleo. Creo que ahí es un tema para analizar profundamente hoy en esta conversación. Simplemente contarles algo de lo que hacemos nosotros para tenerlo como mapa. Tenemos la oportunidad de tener programas de adopción de tecnologías 4.0. Esto es un ejemplo de la primera versión de Next, en donde tuvimos 33 compañías. Ustedes pueden mirar rápidamente que son compañías multisectoriales, en donde están sectores de servicios a sector manufacturero, puro y duro. Y simplemente para contarles cuál fue el resultado. El mapa es maravilloso porque tuvimos la oportunidad de estar en varios departamentos, lo cual nos apoya en la muestra, pero simplemente la conclusión. La conclusión es que si miramos, estamos muy lejos todavía de una conciencia en manufactura inteligente. Uno mirando a Reinaldo se da cuenta que es un punto, una tarea por completar. En la telaraña todo se mueve más a tecnologías habilitantes, que es esa primera fase de adopción de tecnología, pero creo que lejos de transformación productiva real. Se mueve mucho a marketing, a mercadeo y a estrategia. Es decir, estamos hablando mucho de management, de habilidades blandas, pero efectivamente en temas de adopción de tecnologías. Y ahí encontramos las brechas. Y obviamente, a contrario censo, pues encontramos que las brechas se mueven mucho a adopción de manufactura inteligente y de tecnologías habilitantes, y menos en otras competencias. Y ahí la tarea es definitiva y real, cómo concientizamos al gerente y a los directivos de la adopción de tecnologías. Trabajo muy importante. Y para cerrar, tenemos con el Ministerio de Tecnologías un programa maravilloso que son los centros de transformación digital. Hoy tenemos 18 centros. Aquí lo más bonito es que va al eje, a la micro y pequeña empresa. Ya hemos atendido más de 24,000 MIPYMES, y con noticias maravillosas en donde tenemos un número importante, cerca del 30%, que han incorporado nuevas tecnologías, desde temas tan básicos como CRMs o ERPs, hasta tecnologías que en la segunda versión estamos avanzando. Y de alguna manera, simplemente quiero dejarles un poco esas lecciones que nos han generado la pandemia en temas de tecnología, y es, uno, definitivamente asegurar la seguridad sanitaria de los empleados. Yo creo que eso no va a ser un tema de corto plazo, va a ser un vaso
comunicante entre nosotros y las nuevas tecnologías. Evidentemente los temas económicos son un valor importante para ese proceso. Una preocupación es disminución de costos a largo plazo, y creo que aquí hablar de 4.0 tecnologías es muy relevante. Aumento de la cobertura de conectividad y ciberseguridad es uno de los grandes desafíos que nos deja este proceso. Ustedes saben que la ley TIC tuvo como esa gran filosofía. La ministra ha hablado permanentemente de estas 2 semanas, pero creo que hay una labor muy importante. Mejora de costos a mediano plazo, ya no solo es disminución, sino estandarización, estabilidad de ingresos, y una cosa muy importante es aumentar la flexibilidad operacional. Si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que estar atentos al cambio, adaptarnos al cambio, y aquí la flexibilidad de procesos va a ser muy importante. Esto era, Fernando, mis reflexiones, y atento siguiente a seguir conversando. Muchas gracias. Le damos paso a continuación a la doctora Fabiola Palomino, quien es la directora de Ingeniería e Integración Hightech Global. Por favor. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por invitarnos a este panel con personas tan importantes que nos están acompañando. Gracias a todos los invitados por estar acá, por darnos visibilidad a nosotros. Somos una empresa joven, una empresa que lleva poco tiempo en el mercado, pero trabajando fuertemente en temas de industria 4.0. Nosotros llevamos cerca de 4 años trabajando con industria 4.0. Hace 4 años estuvimos en Alemania viendo trabajar la tecnología y vinimos a implementarla acá a Colombia. Hemos estado muy enfocados en el tema de Internet de las Cosas Industriales, que es la materia prima para la implementación de otras tecnologías como mantenimiento predictivo, machine learning. Queremos contar un poco la experiencia que hemos tenido en estos 4 años trabajando con estas tecnologías. Muchas de ellas pues comenzaron como unos proyectos piloto para apoyar o mejorar ciertos procesos productivos, y después que se implementó el proyecto se volvieron unos proyectos críticos para las organizaciones, cuando se pudo demostrar que tener esa información, registrarla, historizarla, era parte crítica del proceso. Y no solo se volvió relevante para la organización esa información, sino que se quiso ir más allá, y muchos de los proyectos en los que trabajamos se convirtieron en la base para la implementación de otras tecnologías de Industria 4.0. Tenemos varios casos de éxito implementando proyectos de Internet de las Cosas Industriales. Por ejemplo, control o monitoreo de emisiones de chimeneas, control remoto de equipos, captura de señales para el cálculo de eficiencia general de los equipos, captura de variables como temperatura, humedad, CO2 en ambientes que pueden tener un tipo de peligrosidad para los usuarios, lectores de tarjetas de control de acceso. Bueno, tenemos una gran flexibilidad y variedad en los proyectos que hemos implementado en este tipo de tecnología. Quiero hablar del monitoreo de las chimeneas porque es un proyecto muy interesante que empezó conectando una cámara para vigilar una chimenea que generaba un vapor de agua, un vapor blanquito. Lo que se quería era visualizar cuando había una pluma, que es un humo más oscuro, gris oscuro o negro, y lo conectamos a un IoT para generar una alarma en el piso de planta y que se pudiera disminuir la ocurrencia del evento. Una vez que empezamos con este proyecto a registrar la información y a capturar los eventos, grabamos los videos del evento. Entonces, fue muy clave porque para los entes de control había un mecanismo de respaldo que estaba asegurando el control del proceso. Y después de eso, entonces, se empezó a tomar las variables, la información de las variables del proceso, y después se correlacionaron estas variables para poder tener la información que nos dijera en qué momento las variables del proceso estaban generando este evento.
Ya que hay mucho tiempo pues en que hemos recolectado esta información, se está haciendo el análisis de, para generar un modelo que nos permita saber por qué o cómo esas variables afectan el proceso de modo que se genere la pluma. Y la idea es llegar a que el proceso se autorregule o que podamos evitar estos eventos y teniendo pues todos los beneficios que podemos tener, digamos en este caso, no solo a nivel de la organización, sino a nivel ambiental. En otros proyectos que hemos trabajado, por ejemplo, el registro de peso o la captura de señales para la medición de la eficiencia general de los equipos, hemos trabajado reutilizando los equipos que ya tienen las empresas. Sabemos que hoy en día mucha maquinaria ya viene integrada con la tecnología de Industria 4.0, que ya comunican las variables, las llevan a la nube. Pero tenemos en nuestras industrias muchas máquinas, mucho inventario que tiene varios años trabajando y tiene un tiempo de vida útil aún muy largo. Entonces hemos conectado dispositivos IoT a estas máquinas, a estas básculas que estaban solo conectadas a un computador o que no estaban conectadas a nada y las estamos llevando ya a la nube, a internet, a los sistemas de la compañía, donde están viendo ya la información y eliminamos el uso de planillas, eliminamos la digitación, eliminamos los errores humanos y de esta manera hemos apoyado la transformación digital de las empresas con las que estamos trabajando. Otro punto que quería tratar acá y que no quería dejar de hablar era el tema de las redes industriales. Siempre hablamos de Industria 4.0, pero no hablamos a veces de lo que se necesita para llegar allá. Y las redes industriales son un factor clave, porque es lo que nos va a permitir la conectividad, es comunicar nuestras máquinas. En redes industriales necesitamos conocer nuestra planta, conectar nuestra planta y entender que la red industrial tiene unos requerimientos diferentes de la red corporativa y que a través de esa conectividad es como podemos llegar a la industria 4.0. Ya tenemos equipos, tenemos herramientas, tenemos aplicaciones que nos lo van a permitir y nos van a hacer más fácil esta tarea. Muchas gracias. A continuación vamos a tratar de hacer un panel de unos 15 minutos donde invito a cada uno de los anteriores expositores para que tengamos una conversación como atando cabos, yo le diría atando cabos, de tal manera que podamos como darle una moraleja. Aquí estaba anotando, hay 198 personas conectadas por la web de la República, 824 a través de la estructura del webinar, 650 siguiéndolo por YouTube, es más o menos unas 1.700 personas. 1.700 personas que están congregadas, para utilizar una palabra que ya no se usa, están congregadas en torno a un tema como es la industria 4.0. Y obviamente si hay cerca de 1.700 personas que quieren escucharlos, que quieren oír sus comentarios, es porque es un tema bien importante. Y obviamente pues en la República nos hemos dedicado a lo largo de 70 años a esta actividad. Quería mostrarles una infografía donde, no sé si Carolina me ayuda con la infografía, una infografía que nos cuenta un poco la historia de las revoluciones industriales. Y esas revoluciones industriales no tienen el mismo desarrollo ni en los países, obviamente ni en las regiones y por supuesto en los sectores económicos. Ahora, cuando el presidente de Impulsa hacía su presentación, yo anoté una palabra que me parece que es importante y nos debe unir y quisiera conocer su punto de vista, y es el de que no hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con manufacturas inteligentes. Y tiene sentido cuando uno dice que la evolución de las revoluciones industriales no es la misma, pues uno ve que la banca ha avanzado mucho, que la banca digital es una realidad, que todo lo hacemos desde un celular inteligente. Vemos que, digamos, en el tema de la medicina se ha avanzado un poco más, pero que en el tema de las manufacturas realmente nos quedamos en eso. No había escuchado el concepto y lo vamos a desarrollar.
y es las manufacturas inteligentes. Y también tiene que ver con los jefes. Digamos, la pandemia nos tiró a teletrabajar, nos tiró a teleestudiar, y es decir, apresuró y forzó que las empresas, que simplemente esto estaba en un discurso, pues que verdaderamente se apropien y veamos que, digamos, estamos un poco subdesarrollados en muchos conceptos. Quisiera hacerle esa pregunta a cada uno y muy breves. Les pido que las respuestas sean muy breves. ¿Cómo avanzamos en el tema de la manufactura inteligente? Si quiere, empezamos por el doctor Reinaldo. Mire, yo creo que lo que acaba de mostrar Fabiola es un ejemplo muy claro de lo que debería ser Colombia. Colombia, la mayoría, o por decirlo, todas las empresas deben de ser conscientes que es necesario mejorar la competitividad. Y la competitividad, yo estoy convencido que es lo expreso siempre como una ecuación donde es innovación más productividad. Eso es lo que significa la competitividad para nosotros. Y eso significa que la innovación tiene que estar muy, muy soportado en nuevas tecnologías, en nueva forma de, como yo lo hablaba ahora al comienzo, del cómo concebir desarrollo de nuevos productos. Y la productividad, pues tiene que ser la adopción de esas tecnologías en mi proceso. Claro, naturalmente, cada proceso es muy particular y cada una de las organizaciones tiene que entrar a ver cuál de estas diferentes tecnologías que ya mencionaron también muy bien Carlos Mario, y que también ya Ignacio me hizo referencia al cómo en Colombia han sido adoptadas en algunos casos más, por ejemplo, el Big Data o la robótica o cuáles de esas. Pero cada sector industrial pues tiene algunas de esas aplicaciones que son las que les van a permitir ser más productivos y a su vez ser más competitivos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, y eso lo reitero y lo he dicho ya en muchos foros, es tenemos que estar convencidos que eso realmente es posible adoptarlo. Y ahora que tú estás colocando esa infografía de las diferentes revoluciones industriales o revoluciones que han pasado, ahí hay dos características que son bien importantes. Una es cómo el tiempo en que se ha producido cada una de ellas es cada vez más corto, de lo que pasó entre la primera, la segunda y la tercera revolución y la cuarta, cada vez es más corto. Y la otra, en esta revolución industrial ahora, es la revolución pero de los datos. Los datos es lo que nos tiene que llevar a que cada vez seamos más eficientes, y tenemos que saber analizar esos datos y cómo lograr que con esa información, y todas las empresas, todas, le digo que efectivamente cualquier organización, produzcamos lo que produzcamos, todas tenemos mucha información que muchas veces no somos conscientes de toda la información que tenemos. Ahora, si la tenemos en una planilla o si la tenemos en un computador, son dos temas diferentes, pero que hay información de la cual yo puedo ya empezar a sacar conclusiones, y si la tuviese yo en una forma, con algo que me ayudara a hacerlo, esa toma de decisiones más rápido, yo seguramente sería más competitivo. Doctor Carlos Mario, cuando uno pone esta infografía para conocimiento de las personas, y obviamente como para ser muy pedagógico, ahora hablaba de que la historia del SENA puede contar la historia de la transformación tecnológica, productiva, empresarial del país. Uno ve que la revolución industrial llegó tarde. En Colombia, pues obviamente llegó tarde. Vemos que desde 1700, esto no llegó de un momento a otro. Las revoluciones industriales no tienen un momento fundacional, sino que se van dando, se van como difuminando en el tiempo. La revolución industrial, pues obviamente en Europa y prácticamente en Inglaterra arranca en 1750 y más o menos llega hasta 1810, depende de los países. Pero en Colombia, las revoluciones industriales, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, y nos damos cuenta que hay, por ejemplo, el sector agropecuario. Todavía aramos con bueyes, con bueyes. Todavía hay jornaleros con azadón, pero eso sí, tienen un celular, y eso sí, hacen sus pagos por el celular, o simplemente consultan cosas con los celulares. Entonces uno dice, aquí claramente hay como un baile entre la cuarta revolución industrial y la primera revolución industrial. ¿Qué está haciendo el SENA para que esos desarrollos tecnológicos de los que usted nos ha hablado lleguen a todos los sectores económicos?
doctor Carlos Mario, creo que no está por ahí, pero obviamente, doctor Ignacio, yo creo que usted nos puede ayudar desde políticas públicas y desde... Ah, ya está. Doctor Carlos Mario, ¿está? Doctor Carlos Mario. Bueno, yo creo que nos está escuchando el doctor Ignacio, que nos puede ayudar desde el enfoque políticas públicas con esta opinión. Sí. Fernando. Sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, ya. ¿Y me visualizan? No lo visualizo, lo escucho. Espérenme un segundo entonces, a ver. Ahí, ¿qué tal? Sí, ya, perfecto. Perfecto, Fernando. Nuestro gobierno, el gobierno nacional, está haciendo una gran inversión en la conectividad digital del país y el desarrollo del capital humano para la apropiación de estas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. En el caso del SENA, de acuerdo a su pregunta, el SENA, digamos, particularmente adelanta un proceso de transformación digital y renovación cultural que incluye el que les acabamos de enseñar, que construimos conjuntamente con Siemens, alianzas con las principales empresas generadoras de tecnologías de punta, como son el caso de empresas alemanas, Siemens, Bosch, Festo, SAP, empresas norteamericanas, LinkedIn, Amazon, Google, entre otras, que contribuyen a que los aprendices mejoren sus habilidades y competencias en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas y en el desarrollo del lenguaje de programación, como lo dije anteriormente. Hay dos conceptos, Fernando, que yo quisiera que quedaran claros para afrontar este nuevo contexto global, transformación digital y COVID-19. Digamos que tenemos claramente definidas dos vías enmarcadas en los conceptos de upskilling y reskilling, los cuales serán permanentes en la cuarta revolución industrial. Upskilling, para sobrevivir, que consiste en desarrollar nuevas habilidades y competencias para nuestro trabajo o posición actual. Por ejemplo, si soy mecánico de motores de combustión, hago upskilling cuando aprendo de motores eléctricos. De hecho, eso es una de las grandes transformaciones en nuestros ambientes de formación. Nosotros somos conscientes, Fernando, que hacia el futuro vamos a tener que migrar nuestros talleres de combustión a talleres de motores eléctricos, y en ello venimos trabajando en la elaboración de estos motores eléctricos y que nos están haciendo transferencia de conocimientos. El otro concepto es reskilling, para crear futuro. Yo el upskilling, o en el SENA hemos definido el upskilling para sobrevivir. El reskilling es para crear el futuro. Consiste en desarrollar habilidades y competencias para una nueva posición o trabajo. Si siendo mecánico, me ascienden a un ejemplo, si siendo mecánico, me ascienden administrador del taller. Hago reskilling cuando me capacitan para desplegar mis habilidades de liderazgo, direccionamiento estratégico, manejo de personal y negociación de proveedores. Entonces, será fundamental en el futuro el reentrenamiento y la actualización permanente. Uno anteriormente, Fernando, estudiaba 5 años en una universidad y podía ejercer una profesión toda la vida. Ahora, en el marco de esta cuarta revolución industrial, eso no va a suceder. Las actuales generaciones, Fernando, tienen que entender que van a tener que estudiar de la cuna a la tumba. Con respecto a la pregunta de cómo se hace el proceso, cómo el sector manufacturero entra de lleno en este mundo de la cuarta revolución industrial, una empresa digital es aquella que ha optimizado todos sus procesos mediante el uso de tecnologías digitales, las cuales son competencia, operaciones, marketing, ventas, compra, comunicaciones, atención al cliente y las demás áreas que conforman una entidad. En ese sentido, las empresas a través de esos ejes pueden volverse más competitivas, costo eficientes, como lo decía Reinaldo, adaptables a nuevos competidores y a cambios en el mercado como el que estamos viviendo. Finalizo, para tener empresas exitosas en el mundo de la cuarta revolución industrial, en el mundo de la digitalización, en el mundo de la robotización, pues se deben cumplir con 3 condiciones básicas: infraestructura, apropiación y contenidos. El ejemplo que planteaba Fernando y al cual se refería mi amigo Nacho, el sistema financiero. En los 2 últimos años, Fernando, el sistema financiero realizó un gran volumen de transacciones de forma virtual.
en cuanto a monto de transacciones y número de operaciones. Ya el sistema financiero casi que está llegando a un equilibrio, se están haciendo más operaciones de forma virtual, que de forma presencial. Eso significa que hacia el futuro, se van a optimizar el número de oficinas, pero también significa que debemos formar más personas en ciberseguridad. Es decir, si no va a haber delitos de forma presencial, porque se van a ir optimizando el número de oficinas bancarias en el país y en el mundo, pero el delito ¿hacia dónde se va a transferir? Hacia el mundo digital. Entonces, ahí tenemos que empezar a formar talento humano en ciberseguridad, es decir, talento humano preparado, capacitado, ético, que blinde la información al interior de las compañías. Doctor Ignacio, aquí uno de los asistentes virtuales a nuestro foro me dice, y me llama la atención la pregunta, que le pregunte esto, dice, ¿por qué la mayoría, se llama don Juan Camperos, por qué la mayoría de convocatorias de Impulsa no apoyan con recursos a proyectos de empresas tecnológicas que llevan más de 8 años de constituidas? ¿Qué le podemos comentar a esta persona que está presente en nuestro foro? Voy a hacer gracias, Fernando. Voy a hacer solo un comentario adicional a lo que decía Carlos M. Y es algo muy importante, y es que me encanta la profundización. Yo confieso, cuando estoy en un foro de estos me siento jugando muy picado de fútbol, y Carlos Mario sabe lo que significa para mí jugar muy picado de fútbol. Porque realmente es muy importante que podamos dialogar, y creo que la conformación del panel está maravillosa en ese sentido. Yo quiero dejar 5 elementos importantes en el tema de manufactura inteligente para no dejar tu comentario, Fernando, rebotando, que me pareció súper pertinente cuando hiciste el cierre de nuestras intervenciones. Yo creo que hay 5 elementos importantes cuando hablamos de manufactura inteligente que es importante que los tengamos, porque es nuestra misión, y hablo del SENA, hablo de Impulsa, hablo del Ministerio de Tecnologías, hablo del Ministerio de Tecnología e Innovación, que tenemos que tener en cuenta. Primero es tener en cuenta el conocimiento de nuestras organizaciones. Y Carlos Mario le decía, conocimiento es el que esa empresa necesite. Llámese blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, lo que la empresa necesite para la transformación. Un segundo paso lo llamamos es monitoreo inteligente, que es dejar de hacer monitoreo manual, Excel, para ponerle una palabra, y es integrar el conocimiento con monitoreo. Una tercera fase, cuando hablamos de manufactura, es que ya planeamos de manera inteligente. Es decir, la posibilidad de unir lo primero y lo segundo y ya tomar decisiones con base en un proceso de adopción de tecnologías. Uno cuarto, que es el que más me gusta, que es el de innovación inteligente, que la innovación no esté por allá en un equipo suelto, sino que todas las áreas, eso Siemens lo hace de manera maravillosa, Reinaldo, es que todas las áreas estén en modo de innovación. No podemos seguir pensando que la innovación le corresponde a una vicepresidencia de innovación o una gerencia de innovación, sino realmente es el financiero, el de manufactura, el de cualquier área, estar integrado a un modelo de innovación. Y al final esto repercute en un modelo de negocio que nos genera el proceso de decir, oiga, es que tenemos que llegar allá. El modelo de negocio no es alguien que inteligente con un tablero decir, esto va a ser nuestro negocio. Eso tiene que ser resultado de un proceso, qué pena decirlo, inteligente no en el sentido insultante, sino smart se refiere a la adopción de tecnologías. Y para responder la pregunta, hemos hecho un trabajo muy interesante, Fernando, y es tratar de organizarnos como Estado en que cada uno misionalmente cumpla su labor. Con Carlos Mario vengo hace unas 3 semanas profundizando en agua ya, yo no sé en cuántos metros hacia abajo vamos del mar, pero por ejemplo estamos hablando de un tema, un COMPES de emprendimiento, una ley de emprendimiento. Estaba aquí leyendo, tenemos más de 7 COMPES que han salido desde el gobierno del presidente Duque relacionados con tecnologías, desde ciberseguridad, desde adopción de conectividad, ahora estamos trabajando COMPES de comercio electrónico, etcétera, y queremos que cada entidad se focalice en donde tiene que tener su tema misional. Hay otras entidades y otros ministerios que tienen la obligación de llegar a empresas mucho más consolidadas, otros instrumentos, hablo de Colombia Productiva, por ejemplo. Nosotros, al ser la agencia de emprendimiento e innovación, procuramos delimitar el momento en el cual el emprendimiento está consolidado y ya después tiene un tratamiento de otra clase de instrumentos. Los tiene Carlos Mario en el SENA, los tiene el Ministerio de Tecnologías a través de otros programas. Entonces, lo que hemos querido es organizar la casa. Yo te voy a contar una anécdota, Fernando. Apenas llegamos al gobierno, me acuerdo que me senté con Carlos Mario y con otros colegas en Palacio y la consejera Clara Parra nos entregó un mapeo de todos los instrumentos que hay en esos temas en el sector público. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de instrumentos que tenemos, pero hay que decirlo como autocrítica, muchos de ellos se cruzaban.
muchas entidades duplicábamos esfuerzos y eso no solo distrae recursos, sino distrae al ciudadano. Entonces, un poco lo que hemos querido es focalizarnos, por eso nosotros llegamos a un momento y entregamos la posta. Eso lo hablo mucho con Carlos Mario todo el tiempo, es hasta dónde llega, por ejemplo, el Fondo de Emprender y hasta dónde llegamos nosotros, y casi que ellos entregan la posta y nosotros seguimos con aceleración y escalamiento. Entonces, creo que eso es un tema más de organización de política pública, Fernando. Yo quisiera cerrar este foro. Me llama la atención, bueno, yo siempre, entre comillas, no defiendo, sino que argumento la tarea de los periódicos económicos, de los medios de información económica, porque logramos unas audiencias maravillosas, sí, más allá de las Kardashian, más allá de los videos de la policía, del fútbol, de ustedes que veo que ahí son uno es hincha del Nacional y el otro el Medellín, más allá de esa información. No, cuidado, Fernando, cuidado, no, te equivocaste del segundo equipo, el primero sí es cierto. El uno le conozco la trazabilidad, ¿sí? Es que más allá de esa información que es importante, pero que es masiva, que hayan 1.700 personas tratando de entender para dónde vamos en lo digital, y obviamente desde hace casi 30 años que soy testigo de oír presidentes, oír ministros, oír empresarios, creo que hemos dado unos avances importantes. Quiero cerrar con una pregunta que sale del público. Voy a decirle más, me voy a decir quién no la hace para darle crédito. Don Juan Carlos Alarcón Morales dice, ¿cómo aumentar tecnología? ¿Cómo seguir en cómo seguir en esta hoja de ruta, pero sin destruir empleo? Yo sé que es una transformación, pero quisiera escuchar a Reinaldo, al doctor Carlos Mario, al doctor Ignacio y por supuesto a Fabiola, y arrancar por ella, que nos diga eso, cómo meternos en el cuento de la transformación tecnológica, de esta palabra que adopto de manufactura inteligente, sin destruir empleo, sin que nos volvamos algunos como objetos de museo, como caducos, con personas que no aprendimos. Fabiola y cada uno para cerrar este foro virtual. Adelante, Fabiola. Bueno, en la experiencia que yo he tenido en la implementación de proyectos de tecnología, siempre hay ese miedo que la tecnología llegue a reemplazar a los empleados, a los usuarios del sistema. Pero más que eso, cuando se implementa la tecnología, nos damos cuenta que los usuarios pueden dejar de hacer tareas que no aportan valor a migrar a otras tareas donde sí le dan valor a la compañía. Y yo creo que ese es el enfoque que hay que tener en tecnología y en la implementación de tecnología. No es cuántos empleados voy a quitar, cuántos empleados voy a sacar, sino cómo integro estos empleados en otras áreas del proceso donde me aporten. Muchos de los usuarios de tecnología tienen un conocimiento del proceso, tienen ideas importantes y eso es lo que toca capitalizar. La tecnología tiene que ser para mejorar la calidad de vida de todos. Y pienso que esa es la forma en que tenemos que implementarla, siempre pensando cómo estas personas que ya no hacen tareas de pronto repetitivas aportan en otras áreas del proceso y le dan valor a la compañía. Doctor Reinaldo, ayúdeme a despejar este tema, como al comienzo de la pandemia, economía o salud. Ayúdeme, empleo o tecnología. Es que esa dicotomía no la debemos de considerar. Muy en línea con lo que dice Fabiola, creo que lo ha expresado bastante bien. Y Carlos Mario ya lo decía también. Yo creo que aquí el gran desafío que tenemos nosotros todos es entender que lo que tenemos que hacer es, para mejorar nuestra competitividad, pues hay que aumentar, como ya lo decía, la productividad. Pero para mejorar eso, lo que tenemos es que buscar que todas esas actividades que no están generando mucho valor en las organizaciones o que más aún pueden abrirle unos nuevos espacios, nuevas oportunidades de negocio, nuevas áreas donde también Ignacio lo comentaba ahora, muchas empresas hoy en día que han tenido que hacer rápidamente migrar a nuevos productos. Y esos nuevos productos, ¿por qué los lograron hacer? Quizás algunas lo hicieron más rápido y otras quizás les ha costado más esfuerzo. ¿Por qué? Porque vieron nuevas oportunidades de negocio y quizás aquellas que estaban mejor preparadas tecnológicamente lo lograron hacer más rápido o mejor, con mayor eficiencia. Entonces, creo que esa ambivalencia no lo hay. Lo que sí hay que hacer, y muy bien lo dijo Carlos Mario, hoy en día tenemos que pensar que todos nos tenemos que permanentemente estando capacitando. No es posible pensar que yo terminé, hice mi profesión y ya hasta ahí paré. No, hay que lo que llaman long life learning en inglés, es decir, aprender toda la vida.
Y el gran reto que tenemos todas las organizaciones es cómo hacemos esa transformación, pero en la cultura de la organización, para que cada uno de los miembros de una empresa entiende que él también tiene que aportar y permanentemente estando capacitándose para que logre ir a ese siguiente nivel en donde deja de hacer aquellas cosas que, como decía Fabiola, no están aportando tanto valor y por el contrario va a poder desempeñar unas nuevas funciones en donde él es el que está generando más valor a la organización, en innovación, en productividad y naturalmente en competitividad. Entonces, ahí creo que lo que hay que, y por eso es que seguimos hablando con organizaciones como el SENA, en donde nuestro trabajo y nuestra idea fundamental es transferir conocimiento, debemos de transferir conocimiento y todas las organizaciones en Colombia tenemos que ser conscientes que tenemos cada vez que capacitarnos, aprender, o sea, tenemos que aprender, desaprender y reaprender. Doctor Ignacio. Fernando, yo solo agregaría, porque creo que queda en esa parte por agregar un comentario que lo acaba de mencionar Reinaldo. Yo creo que el tema de cultura es muy importante. Pero creo que la mejor forma de quitar un poco ese miedo que existe, que es muy natural, yo creo que con Colomaro nos toca en muchos foros siempre tocar el tema, es el desarrollo de nuevo talento. Hace unos días estuve en una de estas grandes nuevos jugadores en temas de desarrollo de programación, por ejemplo, y recibí la gran noticia que había un promedio muy importante de personas mayores a 45 años que estaban desarrollando unas habilidades en temas de programación, habilidades de tecnología, temas web, temas de redes sociales. Yo creo que nosotros tenemos como Estado que ser unos grandes inductores a generación de nuevo conocimiento. Hoy la gran noticia es que hay un déficit importante en Colombia, por ejemplo, en programadores, hay un déficit importante en nuevas habilidades y que tenemos que tener la capacidad de apoyar esa oferta con las universidades, con otros actores, obviamente con el liderazgo del SENA, que es maravilloso, pero creo que ahí está la labor. El empleo para mí no se está destruyendo, se está transformando, pero nosotros tenemos que ser los conductores a la transformación. Si nos quedamos únicamente en la destrucción del empleo, genera lo que genera y creo que esa es la gran preocupación. Si acompañamos, yo por ejemplo el fin de semana cerraba un programa que tuvimos con SoftBank y con una gran jugadora que se llama Correlation One, con algunos programadores y era maravilloso ver a estos colombianos que además lograron llegar a obtener ese cupo, que ya el 90% están accediendo a nuevos empleos. O tú te diste cuenta, Fernando, que con el presidente presentamos una alianza con Coursera para 50,000 cupos para personas que no tienen acceso a empleo, para ser certificados por las mejores universidades del mundo y hoy tenemos 67,000 solicitudes en una semana. Creo que si nos enfocamos en talento, cosa que hace mejor mi colega Carlos Mario, pero que nosotros los apoyamos, creo que vamos a quitar ese sofisma de la destrucción a la creación de nuevo trabajo. Finalmente, doctor Carlos Mario. Yo lo dije inicialmente, Fernando, el Foro Mundial de Davos en Suiza, los diferentes observatorios laborales del país van a entender que sí, efectivamente van a desaparecer algunos cargos operativos repetitivos, pero en la suma aritmética neta se van a generar más empleos. El foro dice 80 millones de cargos laborales en los próximos años, de aquí al 2023, 2024, van a desaparecer en el mundo, pero van a surgir 130 millones de nuevas oportunidades laborales. Todas las revoluciones, Fernando, han generado reacomodos en la oferta laboral a nivel mundial. Recordemos la primera revolución industrial, cuando pasamos de la tracción animal a la energía por vapor. Pues todos aquellos propietarios de los carruajes con los cuales se conquistó el oeste norteamericano, pues perdieron su empleo, pero surgieron nuevas oportunidades, los barcos a vapor, los trenes. En la segunda revolución industrial apareció la energía eléctrica. Entonces, digamos que los telares, hubo una protesta inicialmente en países de Inglaterra sobre las personas que hacían la tejeduría manualmente. Cuando apareció la electricidad, pues digamos que hubo una reconversión en la oferta laboral a nivel mundial. La tercera revolución, aparece la energía nuclear, aparece el internet, aparecen los satélites. Cuando volvimos a observar a un cartero llegando a nuestras casas trayéndonos una misiva de un ser, de un familiar que vive en otro lugar del mundo o colocando un telegrama en Telecom, ¿no? Eso desapareció, pero surgieron nuevas oportunidades laborales. Lo mismo va a acontecer con esta cuarta revolución industrial. Van a desaparecer muchos cargos operativos, repetitivos,
que Machine Learning, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, va a ser de una forma más costo eficiente, pero van a surgir miles, millones de nuevas oportunidades laborales. Comparto la apreciación de mi amigo Nacho. Nosotros en el SENA, ¿cuál es el reto? Recalificar el talento humano. Trabajar articuladamente con estas grandes multinacionales para que nos hagan transferencia de conocimientos y logremos formar al talento humano colombiano en las nuevas habilidades, destrezas, saberes que va a requerir este mundo disruptivo, cambiante de la cuarta revolución industrial. Pues muchas gracias. Sí, por favor. Quiero agregar algo muy breve, y es que el cambio cultural ya viene con las nuevas generaciones. Nosotros los que estamos en este panel estamos en una generación donde hemos visto la transformación y nos hemos transformado con la tecnología, pero las generaciones que vienen atrás ya vienen con este chip, ya vienen de nacimiento con este chip, y ellos son los generadores del cambio. Y muy importante lo que hace el SENA en ese aspecto, y es capitalizar esa cultura de las nuevas generaciones para transformarla en estos beneficios en la industria 4.0. Yo estoy, Fernando, de acuerdo con lo que dice Fabiola. Nosotros, los que estamos acá en este panel, somos viegenias. Los centennials, los millennials, ellos vienen, como dice Fabiola, con otro chip. Para ellos este mundo es apasionante y culturalmente se han adaptado mucho mejor que nosotros. Lo que decía Nacho al principio, hombre, nosotros, esta pandemia nos obligó a implementar todos estos procesos a los trancazos, como decimos en Antioquia, con muchos obstáculos, con muchas dificultades, pero ya logramos que el teletrabajo esté presente en el SENA y en todas las entidades para las cuales nosotros trabajamos, que la teleformación se esté desarrollando, y digamos que quienes menos estrés han tenido son los jóvenes, porque los jóvenes tienen esa cultura, se adaptan mejor al cambio, y como dice Fabiola, son nativos digitales, vienen con ese chip digital. A nosotros, las personas de nuestras generaciones, nos ha tocado hacer un esfuerzo superior. Pues es como siempre, es un gran reto, digamos, hablar con personas informadas. Como siempre es un gran reto pretender, digamos, replicar esto en nuestro periódico, en nuestras audiencias, pero me queda, y es una de las cosas que yo he tomado como aprendizaje, me queda que esta pandemia, que esta cuarentena ha sido el gran acelerador de este salto tecnológico que tiene que dar la sociedad en general y obviamente Colombia. Obviamente le hacemos seguimiento personalmente a través de agencias, mirando prensa especializada, colegas, y yo siento que la transformación tecnológica del país no va a ser lo mismo, y que hay un antes de la pandemia y después de la pandemia, y que estemos haciendo este tipo de cosas, que haya más de 1,5 millar de personas conectadas para escuchar estos conceptos, es algo que a uno lo deja tranquilo y que seguramente no vamos a volver atrás. Como lo decía el doctor Carlos Mario, no vamos a volver a viejas usanzas de nuestra labor, sino que vamos a ir más adelante, y seguramente los años que nos depara el futuro vamos a ver, a palpar este gran salto tecnológico que nos va a dejar esta cuarentena. Muchas gracias, doctor Reinaldo, doctor Ignacio, Fabiola, muy, muy importantes sus aportes. Doctor Carlos Mario, pues que esta no sea la única oportunidad, sino que nos sigamos viendo virtualmente. Y por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañaron en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz día.